¿no? Vamos a meternos en este tema para analizar. Hay un informe muy interesante del Observatorio Argentinos por la Educación referido a las pruebas Aprender, ¿no? Sí. ¿Qué indican las pruebas Aprender? ¿Qué datos surgen de las pruebas Aprender en cuanto a participación, pero también en cuanto a resultados, ¿no? Y si ha habido una mejora o un proceso contrario, ¿no? O un empeoramiento de los resultados. Así es. Incluso miran un poco lo que pasó con la pandemia y a ver si ya estamos volviendo al momento prepandemia con los resultados de los chicos y parece que no están así, ¿no? No están Cuesta. así es. Sol Alzú, estamos en comunicación con ella, es analista de datos de Argentinos por la Educación. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se puede decir de este estudio que acaban de publicar? Muy interesante en cuanto a qué nos indican y qué nos enseñan las pruebas Aprender con respecto al sistema educativo argentino, ¿no? Bueno, este nuevo informe que denominamos ¿Qué aprendimos de aprender? Lo realizamos desde Argentinos por la Educación junto a Educar 2050 y un poco la idea era esta, analizar el desempeño de las distintas provincias en las pruebas Aprender desde el 2016 hasta el 2023. Las pruebas Aprender son las evaluaciones nacionales que se utilizan justamente para medir desempeños y aprendizajes. Comenzaron a tomarse en el 2016, antes de eso había otras evaluaciones, desde 1993 hasta el 2013, pero bueno, lo que vemos es que las pruebas Aprender un poco lo que hacen en nuestro país es como definir esta cultura de la evaluación, porque empiezan a tomarse todos los años de manera intercalada entre sexto grado de la primaria y quinto o sexto año de la secundaria, censal, es decir, que se toma la evaluación a todos los alumnos, y en lengua y matemática, y también en algunos años se toma tercero o cuarto grado de la primaria o segundo y tercer año de la secundaria de forma muestral, como algunas áreas para tener en cuenta. Nosotros acá lo que venimos viendo es que viene mejorando mucho todo lo que es la cuestión de cobertura de las pruebas, es decir, cuántos alumnos realizan las pruebas. En primaria se evalúa prácticamente a todos los alumnos, pero en secundaria sí vemos que hay un problema, que es que 1 de cada 4 estudiantes no participa, y bueno, este es un problema porque también afecta a la representatividad de los resultados, Claro. entonces es algo a tener en cuenta. Y lo que ustedes mencionaban en cuanto a los aprendizajes, vemos que persisten bajos niveles de aprendizajes y sobre todo en matemática en secundaria, que suele ser el área como más complicada, donde ahí vemos que a nivel nacional 8 de cada 10 estudiantes quedan por debajo de los niveles esperados en esta materia. Así que, bueno, es una cuestión preocupante. Sol, los efectos de la pandemia siguen, ¿no? Ahí en los procesos de aprendizaje. Siguen, hubo una caída post pandemia y vemos que todavía no se recuperaron los niveles pre-pandemia, así que sí, seguimos viendo en todas las áreas. ¿Y eso por qué, Sol? ¿Tiene que ver con un cambio o no se puede recuperar ese nivel por lo que se perdió durante la pandemia? ¿O el sistema se resintió en general? Bueno, lo cierto es que vimos, bueno, el año de pandemia en sí fue un año particular, por ahí es difícil volver a, sí, como recuperar, retomar estos años, o este tiempo perdido, o este cambio en la modalidad, también hubo un cambio muy fuerte en las maneras de evaluación, fueron chicos que se desacostumbraron tal vez a ciertas metodologías del aula, ciertas metodologías de evaluaciones, hubo gente a la que le tocó justo empezar el ciclo, ya sea en primaria o en secundaria, así que bueno, es una cuestión a tener en cuenta. Sí, lo cierto es que también la pandemia fue un fenómeno en todo el mundo, con lo cual en ese sentido también es comparable Argentina con otros países, ¿no? Sí, totalmente. Y también, bueno, muchas veces nos preguntan, por ejemplo, por la tecnología, lo mismo, como que nos dicen, la tecnología es buena, es mala, porque vemos que caen los desempeños, puede deberse a esto. Nosotros en evaluaciones internacionales, que comparan con otros países, vemos que los otros países sí mejoran sus desempeños, así que por ahí hay cuestiones que son más bien a nivel nacional. O sea que hay cosas por mejorar acá, puertas adentro, muchas, digamos. Hay cosas por mejorar, exactamente. Bueno, nosotros en general también lo que vemos es que Argentina es un país que tiene, más allá de las pruebas de aprender, tiene una cobertura muy alta en todo lo que es el nivel primario y nivel secundario, es decir, prácticamente todos los chicos que tienen que estar en la escuela están efectivamente en la escuela y es una muy buena noticia, pero bueno, de vuelta, cuando surgen los problemas de desempeño, ahí es que vemos que no nos va tan bien. Pero bueno, están en la escuela, a partir de eso hay que ver que
tipo de medidas se toman para mejorar los niveles de aprendizaje. Bueno, por ejemplo, ahora en el último informe que publicamos, también con datos de las pruebas de aprender, nosotros veíamos que en nivel primario solamente 45 de cada 100 chicos terminaban en tiempo y forma, y en el nivel secundario ese número pasa a ser 13 de cada 100 que terminan la secundaria en tiempo y forma. Así que bueno, sí, el desempeño claramente es un área que nos preocupa. Está bien. Lo otro, Argentina no es una sola. En materia educativa hay muchos contrastes, ¿no? En regiones, provincias y demás. Sí, vemos que hay una fuerte brecha entre provincias, principalmente en estas cuestiones de desempeño. Muchas veces están muy asociadas al nivel socioeconómico promedio de las provincias. Vemos que hay una fuerte diferencia en este punto. Bueno, en particular en el caso de Córdoba, la verdad es que, a ver, si bien son números preocupantes, que ahora se los digo, dentro de todo está bien, está por encima del promedio del país. En muchos casos es la segunda, tercera provincia con mejores resultados. Pero así todo, por ejemplo, tenemos para primaria un 37% de los estudiantes se ubican por debajo del nivel básico en matemática, o un 25% en lengua. Entonces, y eso que de vuelta es una provincia a la que le va muy bien en comparación con otras. Claro. Y en secundaria este número es todavía peor. Vemos que en matemática al 74% de los estudiantes se ubican por niveles de bajo desempeño, y en lengua este número es del 35%. Entonces también vemos esta diferencia que mencionábamos al principio, de que generalmente en matemática los resultados son peores. Sol, ¿y qué hace falta para mejorar esos resultados? Porque uno se viene diciendo hace mucho que Argentina va empeorando en los desempeños, fundamentalmente en áreas clave como matemáticas y lengua. Escuchamos, damos la noticia, todos decimos, uy, qué bárbaro, qué lamentable que tengamos estos resultados, y todo sigue igual. Falta una coordinación a nivel nacional con las provincias, además, primero para tener una estrategia conjunta para mejorar estos índices y los aprendizajes, pero además para atenuar las disparidades que hay entre los distintos territorios. Claro, bueno, acá hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, esto que decías de las disparidades en territorio, está muy asociada a la cuestión de financiamiento. Todo lo que es educación obligatoria, inicial, primaria, secundaria, lo financian principalmente las provincias. Entonces, bueno, ya de por sí, si hay diferencias en la capacidad de financiamiento de las provincias, se puede reflejar también en los resultados. Y por el otro, bueno, hoy en día un tema que está en agenda de todos los gobiernos provinciales y también del gobierno nacional es el de la alfabetización, sobre todo la alfabetización a temprana edad. Esto también surge a partir de una campaña que es Argentinos por la Educación, la realizamos en mayo del 2023, porque veíamos que en pruebas internacionales se reflejaba que 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entendía lo que leía. Entonces fue como algo que preocupó a todo el mundo, aparece este tema en agenda, y hoy en día vemos que hay un plan de alfabetización nacional, hay 24 planes jurisdiccionales. Estos planes se centran desde capacitación docente, entrega de materiales, realizar evaluaciones provinciales más allá de las pruebas a aprender, como para tener un seguimiento más continuo. Y bueno, esperamos que esto mejore los resultados. Y no es solamente en lengua, sino que también en otras áreas, porque la comprensión lectora es transversal a todas las materias. Mismo nos pasaba de charlar con profesores de matemática que te decían, los chicos capaz que saben sumar, saben restar, pero no entienden la consigna. Entonces, si vos los orientás, pueden resolver el ejercicio, pero en una evaluación como esta sería imposible para ellos. Una comprensión más profunda, no tan mecánica, ¿no? Exactamente, tal cual. Así que bueno, es un tema que está en agenda, se está haciendo algo al respecto y esperamos que esto te traiga buenos resultados. Sol, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido un gusto dialogar con vos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y por ahí si la gente quiere leer más acerca de estos informes, todos los datos que fui mencionando surgen de informes que tenemos publicados, pueden acceder a argentinosporlaeducacion.org. Muchísimas gracias. Bárbaro, gracias. Gracias. Sol Alzúa, analista de datos del Observatorio Argentinos por la Educación. Muy interesantes los informes que publica de manera periódica y que analizan el presente y la evolución de la educación argentina, ¿no? Hace un tiempo se discutía si era necesario hacer estas pruebas y medir cómo estaba la situación. Siempre está bien, ¿no? Medir dónde están los resultados, porque además conocer el estado de situación permite tomar decisiones. Claro. ¿No? Si no, se actúa a ciegas y por lo tanto los resultados son peores aún, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.